Chicos, hoy vamos a continuar con el práctico 6, ¿sí? Que habíamos empezado la clase pasada, ¿sí? La idea es terminar el práctico hoy. Bueno, y el lunes que viene van a hacer las clases consulta antes del parcial, ¿sí? Hoy vamos a arrancar a partir del ejercicio 10. Nosotros nos habíamos quedado en el ejercicio 7, si no me equivoco, en la última clase. Mi pregunta es si pudieron ver el ejercicio 8 y 9, ¿sí? Si pudieron hacerlo en sus casas, ¿se acuerdan que esa era la tarea que tenían? Si tienen alguna duda o consulta, era muy similar a los que habíamos visto en el desarrollo de la clase del lunes. Pero si tienen alguna duda o consulta, la podemos ver ahora. Si no, ya avanzamos y arrancamos con el ejercicio 10. ¿Sí? ¿La consulta sobre el ejercicio? ¿Sobre qué tema? Ahora después al final de la clase lo charlamos entonces. Así ya, pues tenemos varios ejercicios para ver hoy. Bueno, entonces si no hay duda o consulta, arrancamos con el ejercicio 10. En el virtual me están escuchando, ¿no? Perfecto. Bien. La dinámica de la clase de hoy va a ser un poco diferente a la del lunes, ¿sí? Como yo les comenté, la idea de las clases prácticas es que ustedes participen y que ustedes pasen al pizarrón, ¿sí? No hay respuestas incorrectas, siempre digo, la única forma de aprender es equivocándose y sobre el error de uno ir corrigiendo, ¿sí? El ejercicio 10 del práctico 6 dice, si la oferta de un bien es completamente inelástica, ¿sí? Ejemplo, huevos de Pascua en Semana Santa, la variación del precio dependerá exclusivamente de la demanda. Explique y grafique. ¿Quién me dice qué significaba que una oferta era completamente inelástica? ¿Se acuerdan del concepto de elasticidad? Que ante la variación del precio, la cantidad ofrecida no se altera, ¿sí? Eso es cuando es perfectamente inelástico. Ahora, decir que la oferta tiene cierto grado de inelasticidad es que sí varía las cantidades ante las variaciones en el precio, pero el impacto es mucho menor, ¿sí? La variación es mucho menor. Ahora bien, el enunciado dice, o pone como ejemplo los huevos de Pascua en Semana Santa, ¿sí? ¿Qué está suponiendo acá el enunciado? Que la persona que produce esos huevos de Pascua en el corto plazo no puede aumentar la producción, sino que tiene una producción dada. Dice, bueno, para esta época del año, en Semana Santa, yo voy a vender 1000 huevos de Pascua. En el corto plazo sabemos que lleva un proceso de producción el chocolate, en el corto plazo no podría aumentar esa cantidad a pesar de que se modifica el precio. Ejemplo, si sube el precio no va a poder producir más, sino que tiene ese stock de producción, ¿sí? Por eso decimos bajo el supuesto de que es inelástica la oferta. Ahora bien, ¿qué creen ustedes que va a pasar con la demanda? Primero, a priori, ¿qué podríamos hacer para ver qué pasa con la demanda? Graficar correctamente. Entonces, nuestro mejor amigo tiene que ser el gráfico. ¿Cómo creen ustedes que va a ser la oferta de este gráfico? Línea recta, pero ¿cómo? Horizontal, vertical. ¿Están todos de acuerdo en que va a ser vertical en el virtual? ¿Así está bien? Dice que es completamente inelástica, ¿sí? Si nosotros hiciésemos una curva con un poco de inclinación,
estaríamos hablando de la inelasticidad, pero ya con un grado de flexibilidad, ¿sí? Como dice completamente inelástica, entonces la oferta es vertical. ¿Por qué? Porque a determinada cantidad, ¿sí? Q0, a pesar de la variación del precio, ¿sí? A los distintos precios que se pueda ofrecer los huevos de Pascua, la cantidad no va a variar. Porque suponemos, en este caso, que los huevos de Pascua hay un stock determinado, ¿sí? No puede aumentar la producción el oferente. Y por otro lado, va a estar la demanda de ese bien, ¿no? Vamos a poner acá, HP huevos de Pascua. El punto en donde ambas curvas se encuentran va a ser nuestro precio de equilibrio. Ahora, ¿qué pasa si varía el precio? Porque dice la variación del precio dependerá exclusivamente de la demanda. ¿Les parece que es así? Gráficamente. ¿Qué ocurre si hay una subida en el precio de los huevos de Pascua? ¿Cómo creen que se va a ajustar en el mercado de eso? ¿Qué pasa si aumenta la demanda de huevos de Pascua? Gráficamente, la curva hacia dónde se va a desplazar. Con lo cual, voy a tener una nueva demanda, curva de demanda de huevos de Pascua. ¿Sí? Se desplaza hacia la derecha. ¿Y ahí? Aumenta el precio, ¿sí? De equilibrio de mi mercado. Buen día. Pero la cantidad ofrecida y demandada en el mercado sigue siendo la misma. ¿Cómo? Cuando ustedes pasan de este punto a este punto, hay un camino intermedio, que es este, que siempre les digo. En el primer instante que ustedes desplazan la curva de demanda, ¿sí? Porque hay un aumento de la demanda, ¿qué va a pasar? Justamente ustedes se van a mover en esta línea, ¿sí? Sobre este mismo precio. Voy a marcar con azul para que se vea en el virtual. ¿Sí? Acá hay un exceso. ¿Se ve? Este tramo en azul hay un exceso. ¿De qué? De demanda, que no va a poder ser agotado en el mercado. ¿Por qué? Porque la oferta está determinada por esta cantidad. No puede aumentar la oferta. Entonces, el único ajuste que existe, que ante un aumento de la demanda, automáticamente el mercado va a tender a subir los precios. ¿Para qué? Para que justamente la cantidad demandada se reduzca y la cantidad ofrecida vuelva a encontrar un punto de equilibrio con la demanda. ¿Se entiende? En el primer instante se produce este stock. Perdón, stock no, escasez. Escasez en el mercado. ¿Sí? Esa escasez en el mercado va a llevar justamente al alza en los precios. Porque los únicos huevos de Pascua que quedan en el mercado van a subir el precio porque sabemos que hay más demandantes de ese bien. Entonces, ¿cómo se va a eliminar esa escasez? Ante una suba en los precios. Y automáticamente encontramos este punto. Por eso recuerden siempre que el mecanismo que se acciona es este, ¿sí? En este sentido. Entonces, ¿cuáles serían las implicaciones económicas si la oferta es completamente inelástica? Correcto, pero entonces, ¿quién va a determinar el precio?
La demanda. Va a venir determinado por la demanda, ¿sí? Porque la demanda justamente es la única que va a poder, a través de sus desplazamientos, subir el precio o bajar el precio, porque puede pasar el otro caso, ¿sí? Que la demanda se contraiga. Con lo cual, ¿qué va a pasar con el precio de equilibrio? Va a disminuir, ¿sí? Entonces, fíjense que tenemos un nuevo punto de equilibrio determinado por un menor precio al inicial. Nuevamente, es la demanda la que determina el precio en este mercado. ¿Por qué? Porque la oferta es completamente inelástica. La oferta no puede afectar al mercado porque tiene un stock determinado de cantidades ofrecidas, ¿sí? ¿Qué pueden hacer los productores en este caso, en este mercado? Ofrecer las cantidades que tienen a los precios determinados, ¿sí? No pueden afectar el precio. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Bien. Vamos al ejercicio 11. Si la demanda de productos agrícolas es altamente inelástica, ¿sí? Ahora la demanda es inelástica. Una cosecha extraordinaria podría reducir los ingresos de los agricultores. Explique y grafique. ¿Qué significa, primero, que la demanda sea altamente inelástica? ¿Qué decía la elasticidad precio de la demanda? En variación del precio, la demanda, la cantidad demandada cambia, varía, pero en menor cantidad. A ver, primero la pregunta que yo hice es, que está bien lo que dijo el compañero del concepto, ¿qué implica la elasticidad precio de la demanda? ¿Sí? Esa fue la pregunta que hice yo. ¿Es correcta la definición que dio el compañero en el presencial que dice que ante variaciones en el precio, ¿sí? ¿Cómo varía la cantidad demandada? En menor cuantía, ¿sí? En menor proporción. Entonces, si tenemos ese concepto en mente y el enunciado nos dice que es altamente, ¿era no? Es altamente inelástica, no dice que es completamente, ¿sí? Pero nos da el enunciado nos dice que es alta la elasticidad, la inelasticidad, perdón, de la demanda. Entonces, teniendo en cuenta eso, sabemos que si es inelástica, entonces la elasticidad de precio es menor a 1, ¿sí? En valores absolutos es cercana a 0. Un día. Que la cantidad demandada va a variar poco ante cambios en el precio. Ahora bien, gráficamente, ¿cómo creen ustedes que se va a interpretar esa inelasticidad en la demanda? ¿Cómo va a ser la curva de demanda? ¿Se animan a pasar a graficar? Lo hacemos juntos. ¿Un valiente? Después el otro ejercicio. Uy, sí. Te amotinaron ahí para salir. Bien. En el caso de la curva de demanda, ¿cómo sería entonces? Significa que la pendiente va a ser extremadamente penada. Obviamente, al ser la demanda. Bien. ¿Están todos de acuerdo que así va a ser la curva de demanda? ¿Sí? Bueno, y ahora grafiquemos la curva de oferta también, que no nos dice nada la curva de oferta, con lo cual podemos hacerlo con un comportamiento normal, pendiente positivo. Bien.
Esa es la oferta. Siempre que grafiquen las curvas, ¿sí? Recuerden no ponerle flechas. ¿Sí? Ahora bien, uy, te borré ahí un poquito. Si es altamente inelástica, entonces vamos a tener un punto de equilibrio, marcarle el punto de equilibrio que tenemos en nuestro mercado. Bien, ese es el punto de equilibrio. Ahora, ¿qué pasa si en este mercado dice que existe una cosecha extraordinaria que podría reducir los ingresos de los agricultores? Primero, una cosecha extraordinaria, ¿qué va a implicar en la oferta? Un aumento de la oferta. ¿Cómo movemos la curva de oferta en ese caso entonces? Si hay un aumento de la oferta. La curva se desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda cuando hay aumentos en la oferta. Bien. Toma gráfica con este para que en el virtual puedan ver la nueva curva. Bien, esa es la nueva curva de oferta. Ahora, con un nuevo precio y una nueva cantidad de equilibrio, que también vamos a marcar. Bien, tenemos un nuevo punto de equilibrio con un precio menor y cantidades mayores, ¿sí? Ahora, presten atención en las magnitudes de ambos, tanto del precio como de la cantidad. Fíjense que los precios cayeron de manera estrepitosa y las cantidades aumentaron muy levemente. ¿Lo ven? Entonces, en términos de ingreso para los agricultores, ¿qué les parece a ustedes que va a significar ese aumento o esa cosecha extraordinaria, ese aumento de la oferta? ¿Qué les parece? Una caída en los ingresos de los agricultores, ¿sí? Porque si bien hubo una cosecha extraordinaria que aumentó, gracias, que aumentó la producción, con lo cual me permite aumentar la oferta, ¿sí? Al ser una demanda muy inelástica, ¿qué va a pasar? Ante una variación en el precio, las cantidades que se van a demandar van a ser muy pocas, ¿sí? Entonces, si bien hay una cosecha, un stock de cosecha, ¿sí? Eso no se va a terminar agotando en el mercado. Fíjense el margen que tenemos de ganancia. En este caso, que es luego del aumento de la cosecha, versus, ¿sí? Porque ¿cuál es el margen de ganancia o los ingresos que van a tener los agricultores? P por Q, ¿sí? Precio por cantidad. Eso van a ser el total de las ventas que tienen. ¿Sí? ¿Me siguen? Y en el punto inicial tenían todo esto. ¿Lo ven? Entonces, fíjense cómo hubo una caída en los ingresos de los agricultores, ¿sí? A raíz de que justamente la demanda es altamente inelástica. Este es el análisis que ustedes tienen que hacer en el parcial, ¿sí? Además del gráfico, todo lo que nosotros estamos hablando en términos de explicación también tiene que ir de manera escrita, teórica, ¿sí? ¿Alguna consulta de este ejercicio? En caso de que los agricultores quieran tener más ingresos, En este caso está difícil en este mercado porque la demanda es la que está determinando justamente, es la otra contraparte del mercado y en este caso es
casi que completamente inelástica. Esto generalmente sucede en los bienes de primera necesidad o lo que a veces, muchas veces se conoce como commodity, por ejemplo el arroz. Independientemente de si suba o baje el precio, porque suba el precio ustedes no van a salir a consumir más arroz. Van a consumir en su balance nutricional, en su dieta, van a tener una determinada cantidad de arroz que consumen. Lo mismo si baja el precio. Generalmente cuando baja el precio, uno que tiende a seguir consumiendo. Los bienes que son de primera necesidad, ¿sí? El arroz, tal vez el pan, ¿sí? Entonces, ese tipo de bienes son los que presentan este tipo de demanda, que ante variaciones en el precio, las cantidades demandadas no varían en gran cuantía. Son tipos de mercado que tienen ese tipo de demanda. Ese es el caso específico que estamos viendo. Bien. Si no hay dudas de esto, vamos con el siguiente ejercicio. Esto representa cuáles son los ingresos que van a tener los agricultores. P por Q. Precio por cantidad. Exactamente, hubo una reducción en los ingresos a causa de que justamente el aumento que tienen de stock ellos, de la sobrecosecha, no va a poder ser absorbido por la demanda porque es altamente inelástico. ¿Cómo? Fíjense, gráficamente lo pueden ver, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un área mucho mayor. En términos económicos, la explicación es que, fíjense la caída que hubo en el precio, que es alta, ¿fíjense? Versus las cantidades que venden. Si bien venden un poco más que antes, pero es mucho menor el impacto de la magnitud. Por eso les decía yo, miren la magnitud de cómo aumentaron las cantidades y cómo cayeron los precios. Entonces, indefectiblemente van a tener, en términos matemáticos, si le ponen números a esto, van a tener que los ingresos van a ser menores. ¿Se acuerdan que en la clase pasada, cuando veíamos los ejercicios, yo les decía, las magnitudes son importantes en términos de cuánto cae la cantidad o cuánto aumenta, cuánto cae el precio o cuánto aumenta el precio, y eso va a venir determinado por la elasticidad, que es lo que estamos viendo ahora, ¿sí? Nosotros en la clase pasada veíamos curvas bien comportadas y estándares, donde la elasticidad, donde eran curvas elásticas, ¿sí? La típica que vemos siempre, que es esta. Pero no en todos los mercados ocurre que las curvas se comporten de esta manera, ¿sí? Hay mercados donde, por ejemplo, vienen determinados por una oferta completamente inelástica, ¿sí? O una demanda altamente inelástica. Entonces, el mismo análisis también lo pueden hacer en su caso ustedes con qué pasaría si la oferta fuese completamente elástica. ¿Y qué pasaría si la demanda fuese completamente o altamente elástica? ¿Sí? ¿Qué va a pasar con los movimientos en el mercado? Bien, ejercicio 12 dice, la cerveza y la pizza son bienes complementarios. Y acá ya el ejercicio nos está dando el supuesto que son bienes complementarios. Me dirá el que diga, no, yo la pizza como con coca, no, yo con fernet, yo con agua, yo con jugo. Bueno, el ejercicio nos plantea que la cerveza y la pizza son bienes complementarios. Cuando sube el precio de la cerveza, ¿qué ocurre con la oferta, la demanda, la cantidad ofrecida y la cantidad demandada y el precio de la pizza? ¿Sí? Acá estamos analizando el caso de la pizza y la cerveza. ¿Sí? Que el enunciado nos dice que son bienes complementarios.
y sube el precio de la cerveza. ¿Qué ocurre si sube el precio de la cerveza con la demanda de la pizza? ¿Qué ocurre? Disminuye, dice una compañera. ¿Qué disminuye? La demanda. La demanda de pizza. En este caso, el ejercicio nos está preguntando qué pasa con el mercado de la pizza, ¿sí? Analicemos eso, lo que nos está pidiendo el ejercicio. Si vamos al mercado de cerveza, sí, sabemos que van a producirse cambios, pero en este caso, ante un cambio en el precio de la cerveza, ¿qué va a pasar con el mercado de pizza? Primero la demanda. Disminuye, me decían ustedes. Cuando dicen disminuye, ¿disminuye qué? La demanda, la cantidad demandada, se desplaza la curva, nos movemos a lo largo de la curva de demanda. Gráficamente, ¿qué pasa? Se desplaza la demanda. ¿Por qué se desplaza la demanda? La cantidad demandada disminuye, sí, y también disminuye la demanda. Como decíamos acá, se desplaza la curva. ¿Por qué se desplaza la curva? Porque hubo un cambio en un determinante de la demanda, ¿sí? Que es el precio de los bienes complementarios. Graficamos primero, siempre parten de un punto inicial, recuerden eso, ¿sí? No se olviden, primero graficamos la primera intersección entre las curvas. Bien, entonces la demanda disminuye. ¿Hacia dónde se desplaza? ¿Mm? Exactamente, hacia la izquierda. Tengo un nuevo punto de equilibrio. En términos gráficos vemos que hubo un nuevo punto de equilibrio determinado por una cantidad menor, ¿sí? Y un precio menor. Fíjense que si bien sabemos a priori que la demanda va a disminuir, con lo cual van a disminuir las cantidades demandadas, también van a disminuir las cantidades ofrecidas. ¿Por qué? Porque hay un precio menor, con lo cual los que venden pizza van a estar desincentivados a ofrecer cantidades, ¿sí? Van a reducir las cantidades ofrecidas en el mercado. ¿Se entendió esto acá, chicos? ¿Cómo? Exactamente, las cantidades ofrecidas disminuyeron, no la oferta. Fíjense que la oferta se mantuvo en la misma curva, pero en términos de cantidades pasó de este punto a este punto. Entonces, las cantidades ofrecidas también cambiaron. ¿Cómo? Se redujeron, porque hubo una caída en el precio.
Exactamente. Bien, ahora vamos a ver el ejercicio 13, que es similar al ejercicio 12. ¿Sí? Les doy un ratito para que lo puedan hacer ustedes y lo vemos ahora. Y escucho voluntarios para pasar.
Bien. Escucho un voluntario para pasar adelante. ¿Quién quiere pasar? Primero, chicos, a ver, acá dicen los compañeros, hacen la consulta de por qué bajaría el precio de los Falcon usados, ¿sí? Si sube el precio del combustible. ¿Alguien sabe? ¿O alguien hizo esa relación? Sube el precio de los combustibles, baja su demanda, por ende baja la demanda de los Falcon que usan combustible y al disminuir la demanda disminuye la cantidad y el precio. ¿Podríamos decir que son bienes? Son bienes complementarios en su uso, ¿sí? ¿Por qué? Porque ante una suba en el precio del combustible, el precio de los autos usados Falcon va a disminuir. ¿Por qué? Porque también va a disminuir la demanda de ese bien. No sé si saben que los autos Falcon consumen mucho combustible. Bueno, entonces, imagínense un Falcon usado, ¿sí? Tiene mucho consumo de combustible, con lo cual eso encarece el producto, ¿sí? Se hace más caro tener un auto Falcon. Sin combustible el auto no anda, no se mueve, ¿sí? Entonces, cada vez que tienen que ir a la estación de servicio a cargar el tanque, es un dolor en el bolsillo. Entonces, si yo hago esa evaluación, ¿sí? Siempre que uno va a hacer el análisis y decir, bueno, a ver, tal vez le ha pasado a los padres de ustedes o para los que tengan auto, ¿sí? Bueno, ¿qué tipo de auto me conviene? ¿Sí? De acuerdo al consumo que tiene el auto, ¿sí? De acuerdo también a los kilometrajes que yo hago y utilizo ese auto. Capaz que si ese auto voy a usar solo en ciudad, tiene un consumo. Pero si yo sé que todos los, no sé, 2 veces por semana me tengo que ir a Oberá, y ya es otro consumo. Entonces voy a buscar un auto que tenga bajo consumo de combustible. Bueno, en este caso los autos Falcon consumen mucho combustible, con lo cual, ante un aumento en el precio de un bien complementario de los autos Falcon, ¿qué va a pasar con la demanda? Disminuye, ¿sí? Y ahora vamos a ver también que disminuye el precio. ¿Quién se anima a verificar eso? Escucho voluntarios. Es el mismo análisis que hicimos recién, chicos, ¿sí? Porque también son bienes complementarios, al igual que la pizza y la cerveza. Anímense. Anímense a graficar qué pasa con la oferta y qué pasa con la curva de demanda.
¿no? Bien ahí, ese valiente. Muy bien. Se van a acordar en el parcial de mí, ¿sí? Lo que pasan y si se equivocan, corregimos entre todos, ¿sí? Porque errar es de humano y si le sale bien, se va a acordar en el parcial. Profe, una consultita. ¿Sí? ¿El gráfico siempre va en función del segundo bien, del bien que no tenemos el dato, digamos, ¿no? Para ver qué Siempre, ocurre. siempre, claro, no, siempre es en función de lo que te está preguntando la consigna. Fíjense que en el caso de la pizza y los cigarrillos, si bien nos daba el dato de los cigarrillos, perdón, de la cerveza, si bien nos daba el dato del qué pasaba con el precio de la cerveza, la pregunta era sobre el mercado de pizza. Bueno, del mismo modo, ¿sí? En este caso, el ejercicio dice, cuando estalla una guerra en Medio Oriente, sube el precio de los combustibles y baja el precio de los Falcon usados. ¿Y no tiene una pregunta? ¿No? No, por eso era mi consulta. Si había que ser de los dos bienes o Disculpa. uno solo. Bueno, en ese caso, claro, en ese caso es sobre los Falcon, pero igualmente llegado el caso que pasen el parcial esto, pregunten, ¿sí? Y nosotros les aclaramos. Perfecto, gracias. Muy buena tu consulta. Uy, ya se me fue el compañero. Bueno, a ver, íbamos a hacer paso a paso, pero él ya hizo 100 pasos. Buenísimo, igual. A ver, entonces decíamos que el precio de los autos Falcon usados iba a caer indefectiblemente, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en el mercado? Se va a contraer la demanda, ¿sí? ¿Por qué? Porque decíamos justamente que ahora vamos a querer una menor cantidad o cuantía de estos autos que encima son usados, ¿sí? Porque tienen un alto consumo de combustible. Y al contraerse la demanda, ¿qué va a pasar con el precio de equilibrio? ¿Por qué? ¿Qué ocurre en el mercado en el primer instante? Subió el precio del combustible, sí. ¿Y después? En el primer instante en el que cae la demanda, ¿qué ocurre? ¿Y qué pasa con las cantidades ofrecidas? También disminuyen, ¿sí? De manera tal que entonces en el mercado yo tengo una cantidad de equilibrio menor, ¿sí? ¿Por qué? Porque cayeron las cantidades demandadas y porque cayeron las cantidades ofrecidas. Primero cae la demanda, ¿sí? Se contrae la demanda. Y después, indefectiblemente, también se modifican las cantidades demandadas. Entonces, como conclusión de lo que graficó el compañero, podemos decir que ante un aumento del precio del combustible, se va a reducir la demanda de autos, ¿sí? De alto consumo de combustible, como son los Falcon, y va a provocar una caída en el precio y las ventas. ¿Se entendió? ¿Alguno quedó con alguna duda, chicos, de este ejercicio? Bien. Continuemos entonces.
Ejercicio 14. Ah, no. El siguiente cuadro representa el mercado de pollos en Posadas, ¿sí? Y ahí nos da una gráfica con las curvas de oferta y de demanda. Y el punto A dice, si el gobierno considera que el precio de mercado, ¿en cuánto está el precio de mercado? Es muy alto para los consumidores, ¿sí? ¿A qué nivel fijará el precio máximo? ¿Quién dijo eso? Fue muy preciso, por debajo del precio de equilibrio. Ese es el precio máximo que vamos a definir, siempre que esté por debajo del precio de equilibrio. Ustedes creen que yo no lo escucho, yo los escucho a todos. Puede ser 1, puede ser 1,5, ¿sí? Puede ser 1,8, 1,9, ¿sí? En términos de decimales, siempre que sea por debajo de 2. ¿Por qué? Porque ese precio máximo tiene que estar por debajo del precio de equilibrio. Porque en el precio de equilibrio el productor, el vendedor no deja de tener, o sea, no deja de tener ganancia, no va a pérdida, digamos. Y el Estado también tiene que bregar por ese balance, por eso el precio de equilibrio es el que marca el límite. Exactamente, marca el límite. ¿En qué sentido? Si yo determinase un precio máximo por encima del precio de equilibrio del mercado, ¿va a tener algún efecto? Si nosotros determinamos el precio de máximo, ¿sí? El gobierno determina un precio máximo en 3, por encima del precio de equilibrio. Escuchen mi consulta, precio máximo, ¿sí? ¿Qué pasa si yo determino un precio máximo por encima de 2? Digo que el precio máximo va a ser de 3 pesos. ¿No hay qué? No. No es eficiente ese precio máximo, ¿sí? No va a tener ningún efecto. ¿Por qué? Porque el precio de equilibrio de mercado está en 2, con lo cual las fuerzas, tanto de la oferta como la demanda, van a atender ese precio. No va a servir de nada que yo fije en un precio por encima, porque igual a la oferta y a la demanda le va a convenir vender en un precio mucho menor. Entonces, ¿qué sentido tiene que el gobierno ponga un precio mucho mayor? ¿Se entiende? Cuando lo que buscamos en los precios máximos es poner un piso, como dijeron ustedes, ponerle un límite para cuidar al consumidor, ¿sí? No tendría sentido poner un precio máximo por encima del precio de equilibrio. A no confundirse con precio mínimo, que sí va a ser eficiente cuando se determine por encima del precio de equilibrio, porque justamente lo que busca el precio mínimo es ponerle un piso a determinados valores en el mercado. Por ejemplo, el salario mínimo vital y móvil, ¿sí? Que ningún trabajador tenga que trabajar por menos de determinado monto, ¿sí? Si bien en el mercado, en términos de mercado laboral, yo puedo decir que el precio de equilibrio es 2, sin embargo, eso en términos de línea de la pobreza y línea de la indigencia está muy por debajo, entonces, ¿qué hace el Estado? Interviene
poniendo un precio mínimo, ¿sí? Por encima de ese precio de equilibrio. ¿Se entiende? ¿Me siguieron? ¿Sí? Bien. Entonces, para que un precio máximo sea eficiente y tenga efectos en el mercado, tiene que estar por debajo del precio de equilibrio. Entonces, ¿cuál va a ser el precio máximo? Puede ser 1, puede ser 1,5 en este caso. Si el precio fuera 1, ¿cuál sería el exceso de demanda? Si el precio fuera 1, ¿cuál sería el exceso de demanda? Estoy esperando a que alguno pase a marcar. Está difícil ahí salir. Exactamente, ese sería el exceso de demanda. Toda esa franja que está por debajo de la línea negra que yo marqué como precio máximo. ¿Cómo le bajo? Claro, le puedes pintar así. Hasta acá. Ese es todo tu exceso de demanda. Correcto. Ese es el exceso de demanda, lo que marca la compañera, ¿sí? ¿Por qué? Porque a ese precio nuevo, indefectiblemente la oferta se va a contraer. Gracias. ¿Sí? Va a haber oferentes que van a ofrecer menores cantidades a ese precio porque el precio bajó. El Estado determinó un precio máximo que está por debajo del precio de equilibrio, con lo cual la oferta va a caer, se van a ofrecer menos pollos. ¿Sí? ¿Qué le va a pasar a los productores? Van a decir, no me conviene producir a un precio tan bajo. Entonces, lo que van a hacer automáticamente es contraer las cantidades ofrecidas. Y que a este precio, esta es la cantidad que están dispuestos a ofrecer. Fíjate la curva de oferta, ¿sí? Y a este precio, estas son las cantidades que están siendo demandadas en el mercado. Todo esto es exceso de demanda. Gráficamente lo vemos porque la cantidad demandada está muy por encima de la cantidad ofrecida, ¿sí? Que se acuerdan que veíamos la clase pasada que era demanda menos oferta, para ver si había déficit o superávit. Que si el precio fuera 1, habría un exceso de demanda, ¿sí? Gráficamente lo pueden marcar exactamente. Pueden marcar así las cantidades ofrecidas, las cantidades demandadas y determinar cuál es ese exceso. Y en caso de que de las cantidades, haríamos la oferta. En caso, exacto. En caso de que ustedes tengan números acá, ¿sí? Donde solo tenemos letras ahora en las cantidades, pueden determinar ese excedente, ¿sí? Que lo vimos en la clase pasada, que es la cantidad demandada menos la cantidad ofrecida. Ese va a ser el excedente en términos de cantidades que van a tener en el mercado. Con este ejercicio lo que buscamos que entiendan es que no necesariamente necesitamos tener números para explicar qué pasa en el mercado, ¿sí? Fíjense que hay un gráfico con solamente los precios, pero en términos de cantidades no tenemos las cantidades en términos numéricos. Igualmente podrían explicar y marcar cuál es el excedente. Hay una escasez, exactamente. Inmediatamente lo que va a ocurrir en el mercado es que hay una escasez, ¿sí? Un exceso de demanda, y muchas veces eso también se ve en el mercado en términos de racionamiento, ¿sí?
Cuando las empresas retienen el stock porque no quieren vender al precio que está fijado en el mercado, ¿sí? Al precio máximo, porque consideran que van a tener pérdidas en sus ganancias. Entonces, ¿qué hacen? Se guardan ese stock, esperando que a futuro suba ese precio o se liberen esos precios para volver a ofrecerlos en el mercado. O vender en el mercado negro también, exactamente. Ese puede ser una consecuencia del mercado. ¿Cómo? Vender a precio mañana que ya está mal puesto y ahí ya se vino un mercado negro. Cuando sí, indefectiblemente, porque el precio máximo se establece para toda la nación argentina en el caso del gobierno nacional, ¿sí? Cuando aparece un precio distinto a ese, que está por encima, indefectiblemente es el mercado negro. Porque en términos de la ley está determinado que el precio sea 1. Si yo vendo un pollo a 2, ya estoy hablando de un mercado negro. ¿Sí? El mercado negro se vende por encima del equilibrio. No por encima del punto de equilibrio, sino por encima del precio máximo. ¿Sí? Tal vez se venda al precio de 2, o al precio de 1,5, o al precio de 1,8, ¿sí? Pero generalmente va a tender a 2 o más. Entonces, en el mercado negro sabemos que el precio va a ser mayor a 1, ¿sí? Y que va a tender justamente a ese precio de equilibrio. ¿Cuál es nuestro precio de equilibrio en este ejercicio? 2 pesos. Entonces, repasando, el precio máximo que va a generar, si bien se busca favorecer al consumidor, va a generar un efecto no deseado de el surgimiento de mercados negros, ¿sí? También provoca escasez. No, cuando hablamos de escasez decimos que hay un exceso de demanda. Escasez de un producto. Hay muchas personas demandando un producto, pero no están en la misma cuantía que la oferta. Eso hablamos de escasez. Ahora vamos al ejercicio 17. Y ya estamos casi terminando la guía. Ejercicio 17, sí. Planteen el ejercicio 17 y ahí lo vemos todos juntos, ¿sí? Fíjense que este ejercicio es muy similar al que vimos recién, solo que en este caso les da tanto los precios como las cantidades.
Bueno, chicos, retomamos. ¿Sí? El ejercicio 17. ¿Pudieron hacerlo? ¿Sí? Bien. Vamos a leer todos juntos y escucho un voluntario para... Escucho voluntarios para participar. Bien. Suponga el mercado de la yerba mate molida. Chicos, hagan silencio, así avanzamos. Ya queda poco y ya terminamos. Suponga el mercado de la yerba mate molida donde el precio de equilibrio es de 3 pesos el kilo, ¿sí? Y la cantidad demandada es de 100.000 toneladas. El gobierno, para defender a los consumidores y al pensar que era un precio alto, decide poner un tope de 2 pesos el kilo, ¿sí? El precio de equilibrio era 3. ¿Cuál será la consecuencia de ese precio máximo impuesto por el gobierno? Explique en forma gráfica. Es similar a lo que acabamos de hacer con el ejercicio anterior, ¿sí? ¿Algún voluntario? Ah, bien, un valiente. Entonces, tenemos que el precio de equilibrio va a ser de 3 pesos, ¿sí? Y la cantidad demandada es de 100.000 toneladas. Por deducción, si la cantidad demandada es de 100.000 toneladas y estamos en equilibrio, ¿cuánto va a ser la cantidad ofrecida en ese punto? 100.000 toneladas, ¿sí? Entonces, ese es nuestro punto de equilibrio. La intersección de la curva de demanda y oferta es a un precio de 3, 100.000 toneladas. Aquí sí te comparar con kilogramos. El precio que quiere fijar el Estado de precio máximo es 2. Bien. ¿Qué está? 100.000, claro, 100.000. 100.000 toneladas. TN, toneladas. Bien. A ese gráfico lo que le está faltando son los ejes, ¿sí? Precio y cantidad. Y las curvas, ¿qué curvas son? De oferta y de demanda. Bien. Ahora sí un gráfico completo para un parcial. Bien. Tenemos el punto de equilibrio, ¿sí? En 3. Chicos, hagan silencio y presten atención. Tenemos el punto de equilibrio en 3 pesos y 100.000 toneladas, ¿sí? Y el Estado establece un precio máximo para cuidar al consumidor porque considera que ese precio es excesivo. ¿Qué va a pasar en el mercado? ¿Qué se va a producir? Un exceso de demanda, correcto. Y ese exceso de demanda en términos de mercado es también una escasez. ¿Cuál es esa escasez? Sí, en términos de las cantidades también marcadas, ¿sí? ¿Dónde está la cantidad demandada y dónde está la cantidad ofrecida en esos puntos? Lo puedo marcar como Q1 o 1. En este caso, como es la demanda, esto es QD, la cantidad demandada, y esto es QO, la cantidad ofrecida. Bien, ¿está bien el gráfico? ¿Está bien el gráfico que hizo el compañero? ¿Sí? ¿Le ponemos un 10 entonces? ¿El qué? El mercado negro. Acá solo en términos legales vamos a aprender, chicos. Modelo neoclásico, no vengamos con cosas. Bien, fíjense entonces que cuando se fija el precio máximo, ¿sí? En 2, las cantidades ofrecidas se van a reducir, ¿sí? Van a caer las cantidades ofrecidas porque hay un precio menor en el mercado, y las cantidades demandadas van a aumentar, con lo cual eso genera una escasez en términos de bienes en el mercado, ¿sí? ¿Y qué va a pasar con el precio indefectiblemente? Es mucho menor. Entonces, ¿qué va a pasar en el mercado de la yerba mate? Va a haber
o Escasez. de escasez. Correcto. ¿Podría ser un ejemplo de exceso de oferta? ¿Cómo? Exceso de oferta. No de demanda. Podría ser de demanda. En este caso que planteamos no hay exceso de oferta. ¿De precio mínimo? El compañero pidió acá si podíamos hacer un caso de exceso de oferta. Perdón. Ya. Modo automático ya. Muy bien. Era de si están atentos. Pasaron la prueba. ¿Quién pasa a graficar un exceso de oferta? Yo sé que vos sabés cómo es el exceso de oferta. Lo hacemos entre todos. Dedocráticamente ha sido seleccionado. Por eso dije dedocráticamente. ¿Nunca escucharon ese término? ¿No? ¿Primera vez? Bueno. Yo lo aplico en mis clases. Exceso de oferta. Bien. Para que un precio mínimo sea efectivo, sabemos que tiene que estar por encima del precio de equilibrio, ¿sí? Para que sea efectivo y para que tenga algún resultado, porque si no, no sirve de nada poner... ¿Qué busca el precio mínimo? ¿Cuál es el objetivo? El precio máximo era cuidar al consumidor. ¿Incentivar qué? Incentivar a la producción. Bien, correcto. Entonces, tiene que ser por encima del precio de equilibrio del mercado. Ahora, ¿qué pasa cuando yo fijo un precio por encima? ¿Qué tipo de excedente se produce? Hay un precio mayor. ¿Qué va a pasar con la oferta y con la demanda? ¿Qué pasa con la...? Exactamente, pero ¿qué pasa en términos de cantidades? Cuando suben los precios, las cantidades ofrecidas son mayores y las cantidades demandadas son menores al punto inicial. ¿Sí? Esta es la explicación primero que para llegar a ese exceso de oferta hay que decir justamente que hubo una caída en la cantidad demandada y un aumento en la cantidad ofrecida. Correcto, entonces, ¿cuál es mi excedente? ¿Y cómo marcamos ahí? ¿Qué podemos marcar con esto? Así se... Pinta cuál es el excedente. Bien. Correcto. Que en términos de márgenes de cantidades es todo esto. ¿Sí? Todo eso es exceso de oferta. ¿Cómo? No. El mercado negro surge cuando hay un precio mínimo, un precio máximo, perdón. En este caso, el precio va a estar por encima del precio de equilibrio, pero para asegurar un mercado. Por ejemplo, el salario mínimo vital y móvil que yo les dije a ustedes. ¿Cómo? En este caso. Se demanda con exceso de oferta. Exactamente. Correcto. Muy bien. Para. Chicos, hagan silencio, porque si no, no le escucho a la compañera, ¿sí? Que puede pasar que, por ejemplo, en algún caso particular, supongamos que una oferta específica que se va a echar a perder si no se vende un precio menor, ahí el productor puede considerar que con venderlo a un precio menor al Sí, pero en esos casos igual no le convendría al productor vender por un precio por debajo del mínimo. Para eso existe siempre en la producción las previsiones, de decir, bueno, este es mi stock,
esta es la fecha de vencimiento de esta producción, y cuando pase eso, que vos decís que salen a vender a un precio menor porque está a punto de vencer, independientemente del precio mínimo, aparecen las ofertas, los combos, es otro mecanismo a través del cual opera el mercado, ¿sí? La compañera preguntaba acá qué pasa cuando hay un producto que tenemos en gran cantidad y está cerca de vencer, ¿sí? O a echarse a perder. En realidad lo que vemos nosotros es la fecha de vencimiento, no el estado de la mercadería. Entonces, en ese caso, vende por debajo del mínimo, ¿sí? Que se hace a través de ofertas. Ustedes ven siempre en los supermercados, los combos, ¿sí? Ya estamos hablando de otros mecanismos. Un exceso de oferta en el mercado. Un exceso de oferta en el mercado. Esa sería la consecuencia. Que el compañero dijo, ¿se acuerdan la clase pasada? Nosotros vimos que eran opuestos los excesos, ¿sí? Exceso de oferta es lo mismo que decir escasez de demanda, ¿sí? ¿Se entiende eso? Escasez de demanda. No confundamos el concepto de escasez, ¿sí? Cuando hay exceso de demanda, hay escasez, ¿sí? La contracara de la escasez sería los excedentes en el mercado. Exactamente, sí. Entonces, sabemos que hay un exceso de oferta. ¿Cuál sería la contracara? Perdón, no la contracara, ¿cuál sería el sinónimo? ¿Qué ocurre acá con la demanda? Porque estamos viendo el lado de la oferta, exceso de oferta, pero ¿qué está pasando con la demanda? Hay una escasez de demanda, ¿sí? Caso contrario, donde teníamos exceso de demanda, ¿qué está pasando con la oferta? Hay una escasez de ¿qué? Es lo mismo que decir escasez de oferta. Y acá es lo mismo que decir escasez de demanda. Estoy dudando si es con ese, ¿no? Escasez. Con ese. Con ese. Qué burra la profe. Ahí está. Bien, ¿se entiende esto, no? No confundir lo que yo les decía hoy. En términos del mercado, en este caso, en el primer caso que veíamos, el exceso de demanda, es decir que hay escasez en el mercado. Si hay escasez de un producto. ¿Por qué? Por la escasez de oferta. ¿Sí? Caso contrario, en este caso, no confundir, no escriban en el parcial cuando hablan de exceso de oferta, es sinónimo de decir escasez, porque va a ser un cero más grande que la cabeza de ustedes, porque no es lo mismo que decir escasez de demanda, ¿sí? Aclaren eso cuando escriben. El término escasez en el mercado es cuando uno va al supermercado y no encuentra ese producto, ¿sí? Estamos ante un exceso de demanda, ¿sí? Y acá usamos la palabra de manera conjunta, escasez de demanda y escasez de oferta, para ver qué pasa con las cantidades ofrecidas y demandadas en el mercado. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien, me alegro. Ejercicio 18. Bien. Nos quedan 2. Si nos apuramos, llegamos con todo. El 18 dice que el gobierno va a realizar una campaña. Chicos, hagan silencio. El gobierno va a realizar una campaña en los medios de comunicación para que el público tome conciencia de los peligros del tabaco. Al mismo tiempo, mantiene un programa de apoyo a los agricultores de tabaco con un precio mínimo.
Pero esto sucede en la realidad, ¿sí? Por un lado vemos una publicidad de concientización del consumo de tabaco, pero por otro lado sabemos que la provincia produce tabaco, ¿sí? Somos uno de los principales productores. Entonces, ¿cómo van a afectar estos programas al consumo de cigarrillos? ¿Sí? Ayúdese con gráficos. Primero, para poder analizar estos dos programas que lleva a cabo el gobierno, tengo que hacerlos por separado, ¿sí? Y después vamos a ver de manera conjunta cuál es el resultado. Pero en primera instancia, primero tengo que analizar la campaña de concientización, que en términos de la oferta y la demanda, ¿qué podemos decir que es una campaña de concientización? ¿A qué va a afectar? A la demanda. ¿De qué manera? ¿Va a afectar a la demanda contrayéndola? ¿Qué dicen en el virtual? El ejercicio 18 justamente es el que estamos analizando ahora. Si nosotros hacemos una campaña de concientización, ¿sí? Para decir que el consumo del tabaco tiene que ser bajo un consumo responsable, que es dañino para la salud y demás, estamos queriendo afectar a las preferencias de consumo, ¿sí? Con lo cual vamos a estar afectando uno de los determinantes de la demanda. Entonces, indudablemente, si es una campaña para concientizar al no consumo, ¿qué va a pasar con la demanda? Se va a contraer, ¿sí? Siempre que grafiquen, pongan las referencias para que se entienda cuál es el estadio 1, cuál es el estadio 2, ¿sí? No pongan siempre todo P, 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 P nomás, porque yo no sé cuál es la P que apareció primero, cuál es la que apareció después, ¿sí? Siempre marquen eso. Fíjense cómo yo marco acá con la flechita, el movimiento de la curva de demanda. Pongo D como la curva original de demanda, D apóstrofe, la curva nueva, ¿sí? Ustedes pueden ponerle D1 y D2, ¿sí? Pero siempre que tenga una relación lógica para que cuando yo estoy leyendo gráficos sepa cómo fueron ustedes construyendo el caso en este que estamos analizando del programa. ¿Me hace con otro color? Bien. Entonces, este es el programa de concientización. Al consumo de tabaco. Sabemos indefectiblemente que la demanda se va a contraer, con lo cual las cantidades de equilibrio van a ser menor. ¿Por qué van a ser menor? Porque hay un nuevo precio de equilibrio en el mercado, mucho menor, con lo cual va a contraer la oferta, ¿sí? Las cantidades ofrecidas, y por otro lado, tenemos que por el desplazamiento de la demanda, la cantidad demandada también va a disminuir. Igual la curva de demanda de tabaco, el consumo de tabaco, cuando debería de ser inelástico. En este ejercicio no nos dice nada de la elasticidad de las curvas, con lo cual nosotros vamos a suponer que tienen esa elasticidad. Y nosotros nos ponemos siempre con la información que les da el ejercicio. Siempre que el ejercicio no diga sobre la elasticidad de las curvas, ustedes van a considerar que son de esta forma, ¿sí?
Ahora, si ya les habla de que es más elástica o inelástica, ahí sí tengan en cuenta la pendiente de la curva. ¿Sí? Sí, es más inelástica, exactamente. Porque aunque subo la cantidad, me va a hacer la misma. No varía mucho. Sí, exactamente. Bueno. Este es el gráfico inicial, ¿sí? El gráfico con la primera campaña, el programa de concientización al consumo de tabaco. Ahora bien, ¿qué les parece a ustedes o cómo va a afectar el programa 2? ¿Cuál es el programa 2? Que se establezca un precio mínimo, ¿sí? Este es un programa de apoyo al productor para de cierta forma cuidarlo, porque acá vemos que hubo una caída en las cantidades ofrecidas, producto también de la caída en las cantidades demandadas. Y vamos a establecer un precio mínimo. ¿Dónde está el precio mínimo? Por arriba del precio de equilibrio. ¿Sí? En caso de hacer el mismo gráfico del precio mínimo, se grafica el nuevo punto de equilibrio. No, siempre del punto inicial. Siempre del punto inicial. Perdón, de acá. De este punto inicial, por encima de este punto va a estar el precio mínimo. ¿Sí? Y después, cuando los casos suponemos unos curvos, ponemos unos arriba. No se apuren. Esperen, yo sé que ustedes quieren llegar ya al final, pero no se apuren. Primero vamos a ver acá qué pasa con un precio mínimo, ¿sí? ¿Qué ocurre con la demanda y con la oferta? ¿Cómo? La cantidad ofrecida es mayor que la cantidad demandada. Correcto. Lo vemos acá. Porque hay un exceso. Correcto. ¿Cómo? Exceso de oferta, escasez de demanda. ¿Sí? La cantidad ofrecida es mayor que la cantidad demandada, por eso hay un exceso de oferta cuando determinamos ese precio mínimo. Ahora, yo les pregunto algo. Fíjense que la campaña que se lleva a cabo es establecer un precio mínimo, ¿sí?, sobre el tabaco. ¿El cigarrillo ya es el tabaco? ¿O es una materia prima del cigarrillo? ¿Ok? Entonces, si el programa de apoyo al productor de tabaco, no al productor de cigarrillos, ¿cómo creen que ustedes que se trasladan el gráfico arriba? ¿Sí? ¿Eh?
Hubo un aumento en el precio al que se ofrece y al que se vende el tabaco. Entonces, ¿qué va a significar eso para el que produce cigarrillos? Un aumento en los costos, porque aumentó la materia prima, el precio de la materia prima, ¿sí? ¿Me siguen? Bueno. ¿Sí? No, dice concientización del consumo de cigarrillos. El primer programa es una concientización a los que consumen cigarrillos, ¿sí? A los que consumen ese bien. Y el segundo programa es un programa de apoyo a los agricultores, o sea, a los que producen tabaco. Ah, ¿no dice cigarrillos? Después la pregunta. A ver. Vamos de nuevo al enunciado. Como conciencia de los peligros del tabaco, al mismo tiempo mantiene un programa de apoyo a los agricultores de tabaco con un precio mínimo. ¿Cómo afectan estos dos programas al consumo de cigarrillos? ¿Sí? ¿Cómo? Este que yo grafiqué acá es oferta de tabaco o de cigarrillos. Bien, ¿y qué les parece a ustedes que va a ocurrir? Y esto también, tabaco o cigarrillo. ¿Cómo? Lo que nosotros graficamos hasta ahora es el mercado del tabaco. ¿Qué pasó? Cuando fijamos el precio mínimo y cuando hicimos un programa de concientización. Ahora, ¿qué ocurre acá? Ustedes, no digo ustedes porque no sé si consumen cigarrillo, pero sabemos que de manera directa el tabaco como materia prima no se consume, ¿sí? No es un consumo local, sino que requiere de un proceso de industrialización y de producción para que llegue en forma de cigarrillo. Pero no el mismo que se cosecha. Ya tiene un proceso también, además del que los armados y demás. Por eso digo que, ojo acá con la pregunta, cuando dice cómo afectan estos dos programas al consumo de cigarrillos. ¿Sí? Suponiendo que el cigarrillo ya es un proceso productivo con valor agregado, donde utiliza como materia prima el tabaco. Entonces, ayudándonos con gráfico, nosotros veríamos que el programa de concientización del consumo de tabaco, podríamos decir que también puede ser este gráfico para el de cigarrillos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para poder consumir los cigarrillos necesitamos del tabaco. Entonces, podríamos decir que esto que nosotros hoy pusimos como tabaco, el comportamiento, no sabemos las magnitudes acá porque no estamos trabajando con números, pero sí sabríamos que la demanda se va a contraer de cigarrillos. ¿Sí? Si hay un programa de concientización donde nos dicen que consumir tabaco, consumir cigarrillos es perjudicial para la salud, ¿qué les parece a ustedes que va a pasar con la demanda? Una contracción. ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? Bien. Ahora, en términos del programa de apoyo al productor, ¿sí? De apoyo al productor de tabaco. Entonces, establecer un precio mínimo sabemos que en primera instancia va a generar un exceso en la oferta. Mercado de tabaco. Entonces, en el mercado de cigarrillos, lo que vamos a ver, ¿sí? Gráficamente, ¿qué les parece a ustedes que va a ser? Que fue el precio mínimo que pusimos allá. Va a generar un exceso de oferta. Ahora, yo les pregunto, ¿el tabaco es materia prima para producir los cigarrillos? Decíamos que este también era el gráfico de los cigarrillos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo que es materia prima? Si aumenta el precio de esa materia prima porque el Estado
establece un precio mínimo. ¿Qué va a pasar con la oferta? Va a disminuir la oferta. ¿Por qué? Porque hubo un cambio en uno de los determinantes de la oferta, que es los costos, ¿sí? Los costos de los factores de producción, en este caso, la materia prima. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a desplazar esta curva de oferta y se va a contraer a un nuevo punto. ¿Está bien como yo grafiqué la curva? ¿Está bien el desplazamiento que hizo? Tendría que desplazar más. Fíjense que este era el punto inicial. Punto 1. Podría haberlo desplazado así. Y estar en un precio por encima del precio inicial. ¿Lo ven? Ya me quedo sin colores. Y te lo que es un dato de cuánto, te lo que es un dato de los grandes. Exactamente, el efecto es ambiguo. Yo no puedo saber a priori si hay una modificación en el precio, ¿sí?, del mercado de equilibrio, que va a estar por encima o por debajo, porque inclusive podría ser mucho menor el desplazamiento y hacerlo más abajo todavía y va a quedar por debajo del precio inicial, con lo cual yo puedo decir que la aplicación de ambos programas en un mismo gráfico a mí me da efectos ambiguos. A priori yo no puedo determinar cuál es el efecto, si hay un aumento en los precios o una baja en el precio a partir del punto inicial, ¿no? Siempre en comparación con el punto inicial. Siempre tengamos en cuenta eso. Tomamos la situación inicial y ahí hacemos las comparaciones, ¿sí? A priori yo puedo ver que no tendría un resultado final de decir subió el precio o cayó el precio. Exactamente. Indefectiblemente lo que dice acá el compañero es la cantidad, ¿sí?, de equilibrio en el mercado va a ser menor a la inicial, pero el precio no puedo asegurar si va a ser mayor o menor a la inicial, ¿sí? Por eso decimos que tiene un efecto ambiguo. Exactamente. Para que no se confunda acá, le voy a poner. Sacamos este precio mínimo. ¿Se entiende, chicos? ¿No se entiende? ¿En el virtual se entendió? Si no, volvemos. Lo que sucede generalmente cuando llevamos a cabo distintas políticas en simultáneo que afectan a la oferta por un lado y la demanda por el otro, es que dependiendo de cuál va a ser la fuerza con que impacten esos programas, es decir, cuál va a tener más peso, si la campaña de concientización o el precio mínimo que se está aplicando, de eso va a depender justamente la magnitud de decir, bueno, esta campaña tuvo mayor impacto. Tal vez la campaña de concientización pasó desapercibida y redujo la demanda, pero en una menor cuantía, ¿sí? Y el desplazamiento es mucho menor a este que yo hice acá, ¿sí? Y capaz la oferta sí se contrajo de manera sustancial porque el precio mínimo que estableció el gobierno está muy por encima del precio con el que estaban trabajando. Entonces, ¿qué sabemos? Que el precio mínimo va a hacer que la oferta se contraiga, ¿sí? ¿Por qué? Porque, ¿sí? Y también puede ser que estas dos medidas
el Estado las pueda tomar en el sentido de compensar los efectos en la demanda y en la oferta. Exactamente, sí. Muchas veces se llevan a cabo programas de manera conjunta porque sabemos que por un lado estamos desfavoreciendo el consumo de un producto, pero a la vez tenemos que favorecer la producción de ese mismo producto, ¿sí? Que es como dijo la compañera. Son dos campañas que se llevan de manera conjunta para contrarrestar los efectos. Bien, ejercicio 19, chicos. Como veo que ya están juntando sus cosas, lo van a hacer ustedes. Les queda como tarea. Y bueno, creo que nos vemos el lunes, y si no viene el profe. El ejercicio 19 es sencillo en términos de que tienen que hacer despeje de ecuaciones y reemplazar con los precios, ¿sí? Similar a lo que hicimos en los primeros ejercicios del práctico. Así que no habría mayor dificultad que eso. Ahora sí los libero. Buena semana.
Profe, queremos escuchar lo que usted está explicando. Si se quiere poner el micrófono. Hola, ¿cómo estás? No, simplemente le estaba diciendo a los chicos que hay algunos temas que vamos a hablar en la clase consulta el lunes. Así que quédate tranquila que no le expliqué nada a los chicos. Pero vamos a Profe, ver un poco. la ¿Sí? clase de consulta, bueno, está ahí en el aula virtual, podemos ver el horario. ¿Es online o es presencial? Presencial, o sea, si se conectan van a escuchar el virtual, pero si quieren venir de manera presencial está disponible a las 7:30. A las 7:30 de la tarde. ¿No? De la mañana, el horario de clases. Ah, perfecto, perfecto. Así que cualquier cosa, vengan el lunes con las dudas. O sea que el lunes no vamos a tener clases. Son clases consultas, sí. Vamos a ver algunos temas de los que tengan dudas conceptualmente, algunos ejercicios de los prácticos. Así que vengan con todas sus dudas para el examen. Perfecto, perfecto. Gracias, profe. No, nada, chau, chau.
Acá estamos. Bueno, buenos días. Buenos días, los chicos que están conectados. ¿Cuánto hay? 34. Bueno. ¿Sobrevivieron al agua? ¿Nadie se derritió? No pasa nada. Un poco de agua nomás.